Bienvenidos a un nuevo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel. Actualmente los niños y jóvenes están sumergidos en un mundo hiperconectado a la tecnología, desde los videojuegos hasta las redes sociales. Pero ¿cómo podemos protegerlos y orientarlos en esa navegación por el mundo virtual? De eso vamos a estar conversando el día de hoy con la abogada y coach familiar Andrea Cimino, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por su tiempo. Gracias, Melanie, por la oportunidad. Andrea, fíjese, aunque la tecnología nos ofrece oportunidades maravillosas, esa conectividad, por otro lado, también su uso excesivo, su no supervisión puede exponer a niños y jóvenes a riesgo que quizás los padres o representantes no son conscientes, no dimensionan. Usted tiene años de experiencia investigando este tema, maneja estadísticas. Quisiera consultarle cómo están afectando el uso desmedido de estas plataformas digitales, no solamente el desarrollo emocional, sino también social de niños y jóvenes. Así es, incluso físico y cognitivo. O sea, en todas las dimensiones, precisamente en todas las dimensiones del ser humano. A nivel emocional vemos cómo se han disparado las tasas de problemas psíquicos como depresión y ansiedad. Y es que niños y adolescentes hiperconectados comparan su vida cotidiana con vidas editadas que perciben a través de los dispositivos electrónicos, usualmente a través de redes sociales. A nivel cognitivo vemos cómo la capacidad de prestar atención y estar concentrados, enfocados en una tarea, también se ha visto sumamente impactada. Cuando nosotros consumimos de manera recreativa a través de dispositivos electrónicos, lo estamos haciendo a una velocidad rápida que estimula la atención para momentos muy cortos, para hacer actividades que requieren una concentración prolongada, como leer, aprender algo. Necesitas prestar atención por más tiempo y los cerebros de niños y adolescentes se están habituando a esto. ¿Y usted considera que este uso excesivo de los dispositivos también pudiera estar influyendo en el sedentarismo, que los niños y jóvenes a lo mejor estén dejando de tener hábitos saludables? Porque también vemos en mayor medida que hay niños que prefieren quedarse en casa, no salir, pero es para usar estos dispositivos electrónicos, y si van a salir, sí o sí tengo que llevarme el dispositivo. Así es, sí, influye notablemente. Ya los niños y adolescentes en general no tienen juegos en calle, juegos con compañeros que involucran actividades físicas, prefieren actividades más sedentarias precisamente porque está vinculada al uso de dispositivos. El sedentarismo es una de las consecuencias a nivel físico, pero ya estamos viendo cambios impactantes en la postura, en el desarrollo de la motricidad, vinculada incluso al desarrollo normal de las articulaciones de las manos. Realmente son muchos los inconvenientes que vemos también a nivel físico. ¿Y cuáles serían esas necesidades reales de los niños? ¿Qué necesitan ellos para un desarrollo sano y pleno de sus capacidades? Porque quizás algún padre puede decir, bueno, no, es que mi hijo utiliza los dispositivos electrónicos para aprender algo nuevo, para desarrollar su creatividad, pero estadísticamente hablando, ¿eso realmente es así? Bueno, lo primero es que siquiera nos planteemos qué es lo que necesita un niño. En realidad necesita interacción cara a cara, aprender de humanos reales, que puedan no solamente estimular la intención comunicativa, sino hacer correcciones, invitarle a hacer cosas, necesitan mover el cuerpo, necesitan jugar libremente. De hecho, en etapas iniciales hablamos del aprendizaje como la necesidad más importante y en realidad no lo es. Ellos necesitan jugar libremente, crear, imaginar, explorar el mundo por sí mismos. Entonces, cuando decimos, no, es que lo usas para el aprendizaje, ya vemos, esto no es lo más importante. Y las estadísticas revelan que el uso mayoritario que dan niños y adolescentes de dispositivos electrónicos es para entretenimiento. Entonces, pensar que cada vez que lo están usando es porque están aprendiendo algo es realmente engañarnos. ¿Y cuáles serían los riesgos más comunes vinculados al uso excesivo de las plataformas digitales y de los dispositivos electrónicos? Bien, depende de qué tipo de plataforma estemos hablando. En el caso de las redes sociales vemos problemas sumamente importantes como este que comentamos de esa atención reducida. La capacidad de prestar atención a tareas más importantes que requiere que sea sostenida se ve profundamente impactada. También vemos problemas emocionales vinculados a la comparación, especialmente en el caso de las niñas. Las niñas son las que sufren más producto de la comparación en redes sociales. Esto es algo normal en esta etapa de la vida. El problema es cuando lo haces continuamente y con estándares irreales, como los que vemos en redes sociales, con vidas editadas para mostrar solo cosas positivas, cuando en realidad todos tenemos situaciones y oportunidades de mejora.
¿Usted considera que quizás por ser un tema relativamente nuevo, bueno, entendiendo un poco más de una década, quizás que no existan suficientes estudios concluyentes sobre los efectos que pueden tener estos dispositivos electrónicos en la salud mental y física de los niños y jóvenes? Quizás por eso las familias no toman en serio la necesidad y la urgencia de poner límites a su uso. No, porque estudios concluyentes sí hay muchísimos. La verdad es que subestimamos los efectos. Si distinguimos entornos reales y entornos digitales, subestimamos los efectos de la actividad que hacemos en entornos digitales. Entonces pensamos que no es tan grave. Aunque la OMS la Organización Mundial de la Salud, desde hace más de 4 años ya dijo que hay adicción vinculada al uso de dispositivos electrónicos, todavía seguimos pensando que no es tan grave. Que no es lo mismo cuando se trata de sustancias, por ejemplo, alcohol o estupefacientes. Y la verdad, adicción es independientemente de qué lo produce. El origen es el mismo, llenar un vacío. Y qué más sencillo que hacerlo con algo que en teoría es legal para todos, especialmente para niños y adolescentes. Él no puede ir y buscar una sustancia de forma legal, pero sí que tiene un dispositivo incluso facilitado por sus padres. ¿Y qué le diría Andrea Cimino a esas personas que piensan que esta problemática del uso excesivo de los dispositivos no es un problema urgente de abordar? Es sumamente urgente y estamos subestimándolo al punto de que lo entregamos a los más pequeños. Si a nosotros nos dicen, eso que estás entregando a tu hijo hoy puede generar una adicción que cambiaría el resto de su vida, estoy segura que ningún padre lo haría. Realmente tenemos que llegar al momento en que, así como en ciertos productos vemos advertencias muy crudas para decirnos que hace daño y que no se aconseja su consumo, tenemos que llegar al momento en que veamos eso asociado a los dispositivos electrónicos, que prácticamente vengan con advertencias especialmente para niños y adolescentes, porque si un adulto quiere usarlo de manera indiscriminada, es su responsabilidad, pero estos son responsabilidad nuestras, de nosotros como padres, madres o responsables. Entonces, si a nosotros nos dicen que podemos hacer daño a nuestros hijos, estoy segura que consideraríamos seriamente su aproximación a ese dispositivo. Hace poco nosotros conversábamos en este espacio con una psiquiatra infanto-juvenil. Ella nos explicaba que cuando ya un padre o un representante decide poner límites al uso de estos dispositivos, luego que viene usándolos 5 o 6 horas y le dices, mira, lo vas a usar esto puede generar problemas conductuales, agresividad, desobediencia, quizás depresión. ¿Cómo poder canalizar, además usted en su experiencia de coach familiar, cómo pueden conllevar las familias esta limitante sin afectar el entorno familiar? Digamos, vamos a llevarlo cuando un niño estaba de vacaciones y van a empezar las clases. Entonces se dormía a las 11 de la noche y ahora vas a comenzar las clases y no es que de un día para otro te vas a dormir a las 8 para levantarte a las 6 de la mañana. Lo hacemos progresivamente. Así es el abordaje con niños y adolescentes que ya tienen dependencia o adicción a dispositivos. Tiene que ser progresivo y tiene que haber un abordaje familiar. La familia entera tiene que participar en esta dinámica para apoyar a ese niño o adolescente, porque él no ha llegado solo ahí. Él no se compra el dispositivo ni firma el contrato con una empresa de telefonía ni acepta los términos y condiciones de una aplicación de redes sociales sin que sus padres estén al tanto de ello. Y si es así, pues hay una situación muy grave en ese hogar, pero en definitiva todo es una situación familiar y todos los miembros de ese ecosistema tienen que participar para poder apoyar a ese niño, revisando su propio consumo, estableciendo límites claros, dejando de temer a los límites. Los límites son un acto de amor hacia nuestros hijos. Nosotros no podemos permitir que hagan cualquier cosa que ponga en peligro su vida o su desarrollo en general. Es el caso con los dispositivos electrónicos. Tenemos que establecer límites de tiempo, de zonas en nuestra casa y todos estar articulados, para apoyar a este niño o adolescente a recuperarse. Lo más importante es tomar la decisión, porque posible es. Y además pudiera darse el caso de que algún padre pudiera estar alentando este uso excesivo precisamente porque prefiere que su hijo esté en su casa utilizando el dispositivo a que salga y socialice con otros y no sé, por temor a un riesgo en esa socialización pudiera estarse dando estos casos. De hecho, eso es lo que ha propiciado, incluso desde los años 90, que tengamos este encierro de niños y adolescentes.
En aquel momento teníamos temor producto de ciertos fenómenos sociales en nuestros países, especialmente en Venezuela se dio de esa manera, y encerramos a todos los niños en nuestros hogares y veían televisión. De allí que muchos padres hoy día digan que no hay ningún problema, porque es que yo crecí de esa manera, yo crecí viendo televisión, pero no es comparable el tipo de contenidos que se produce hoy día. Tenemos que como padres cambiar el chip. No es igual a cuando creciste, papá, viendo televisión, a lo que consume tu hijo hoy. Y sí, a veces podemos tener temor por lo que pasa afuera, pero podemos hacerlo dentro de un entorno controlado, propiciar la socialización, otro tipo de actividades como las deportivas o recreativas, pero que permitan que haya un equilibrio entre el uso de dispositivos electrónicos y otras actividades que necesita ese niño o adolescente para crecer sanamente. Bueno, entonces estamos hablando de equilibrio, no se trata de alejarlos de la tecnología, sino enseñarlos a usarla de manera consciente y responsable. ¿Cuál considera usted que sería la edad para que un niño pueda empezar a usar los dispositivos electrónicos y en el caso de los jóvenes las redes sociales? Bueno, en el caso de los niños, el dispositivo que podrían usar o que yo sugeriría usar sería el televisor. Un dispositivo de formato grande que no afecte el desarrollo ocular. Esto es sumamente importante, especialmente en esa etapa inicial, y que es un tipo de contenido por lo general pasivo, que no es interactivo. Muchos pensamos, es que él está consumiendo videos interactivos, entonces no permanece ahí sentado solo viendo, y es precisamente este tipo de contenido lo que fomenta la alteración de la gratificación. Nuestro cerebro recibe esa gratificación instantánea y quiere más. El circuito de recompensa se ve afectado, entonces quiere más y quiere consumir más. Cada vez va a necesitar más tiempo, un contenido quizás más, depende de lo que vea. Si es violento, va a necesitar que sea más violento, más estimulante en general, como con cualquier sustancia adictiva. En el caso de los adolescentes, realmente, mientras más tarde pasen a otro tipo de dispositivos, mejor. Realmente no aconsejo siquiera redes sociales. Primero, respetar el límite legal. En el caso de Venezuela, las plataformas de redes sociales tienen una edad mínima de 13 años, pero si hablamos de cuál, desde mi perspectiva, aconsejaría, serían realmente los 18 años. En Venezuela hemos visto como adolescentes mayores, sí, a 13 años, que pueden estar en redes sociales, se han visto afectados a nivel legal porque tienen responsabilidad penal, y cuando las garantías que están previstas en la Ley de Protección de Niños y Adolescentes quieren hacerse valer, lamentablemente no pueden en este entorno digital. Por poner un solo ejemplo, el derecho a la privacidad, al honor, a que no se divulgue su nombre dentro del marco de un proceso penal, se ve absolutamente vulnerado cuando estos hechos son conocidos a través de redes sociales. Otro es el hecho de que en Venezuela los adolescentes sometidos a procesos penales no tienen antecedentes penales como los adultos, es decir, este adolescente que con su cerebro inmaduro cometió un acto que es punible, sí, va a recibir un castigo vinculado a eso, pero no va a quedar marcado de por vida por lo que hizo con su cerebro inmaduro. Sin embargo, Internet no olvida. Nadie se va a olvidar de lo que este adolescente hizo. Y en Venezuela tenemos casos recientes en donde estas garantías de la ley se vulneran sencillamente porque están en redes sociales. ¿Y cuál sería entonces ese tiempo recomendado para un uso en el caso de los niños y los adolescentes? Ahí aconsejaría a partir de los 18 años. Si es antes, con supervisión bastante activa de los padres responsables. Pero ¿y en el uso diario cuánto sería quizás lo recomendado? ¿De tiempo? Ajá, de tiempo. A partir de los 12 años, 1 hora. Entre todas las pantallas, es decir, si este niño adolescente va al colegio y tiene una clase que involucra el uso de dispositivos electrónicos, ese tiempo cuenta. Si va a ver televisión en casa, ese tiempo cuenta, el celular, el videojuego, todo ese tiempo debe acumularse 1 hora, y es una recomendación de academias y asociaciones de pediatría. Andrea, existe una discusión mundial precisamente sobre la regulación de los usos de dispositivos electrónicos en los colegios. Venezuela el año pasado inició un plan piloto en 200 escuelas y liceos del país. ¿Cómo evalúa usted este tipo de iniciativas? ¿Considera que pueden ayudar precisamente a contrarrestar estas problemáticas? Totalmente. De hecho, los estudios así lo demuestran. En otros países donde se avanzó en este sentido, se vio mejoras no solamente a nivel académico, sino a nivel social. Recordemos que los centros educativos tienen una doble función. Ellos no van solo a aprender, también van a socializar con sus pares, y esto se ve absolutamente vulnerado por el uso de dispositivos electrónicos personales
en niños y adolescentes. ¿A qué me refiero con personales? Con que no es que solo lo usan para aprender en el aula, sino que el uso primordial es durante los recesos, que es esa oportunidad valiosa para ellos compartir, interactuar y socializar, se ve interrumpida porque nos separa un dispositivo. Entonces, sin duda es una medida que todos tenemos que apoyar. Como sociedad en nuestro país tenemos que apoyarla. Y entendiendo el impacto que están teniendo las redes sociales en toda la sociedad, en todos los niveles, ¿qué tan importante es inculcar valores a niños y jóvenes y que estos se vean reflejados en ese comportamiento en línea para contrarrestar los antivalores que pueden estar, inundando las plataformas digitales? Bueno, muy importante es que ellos puedan recibirlo directamente, es decir, de la interacción con sus pares, de la interacción con sus padres o adultos responsables. No dejar a las redes sociales la responsabilidad de sembrar estos valores o a creadores de contenido, porque realmente es escaso que podamos hallar un contenido de valor para ellos. No pensar que ellos van a estar allí recibiendo esto porque de hecho ni siquiera es el contenido que la mayoría elige. Ocuparnos nosotros como sociedad, predicar con el ejemplo. Nosotros como padres o responsables tenemos que vigilar nuestro propio consumo, especialmente cuando estamos con ellos, valorar el tiempo que tenemos con ellos. Si nosotros caemos en cuenta de cuánto tiempo invierte una familia realmente junta para interactuar, en promedio son 3 horas diarias. 3 horas diarias que yo tengo para influir en todos los niños y adolescentes de mi casa. Generalmente durante ese tiempo estoy haciendo muchas cosas, pero fundamentalmente los padres también están revisando sus dispositivos. Así es. Además, ¿qué nos puede decir de ese ejemplo que tienen que dar los padres en torno al uso de los dispositivos? Porque como tu padre o madre le dices a un niño, mira, no lo puedes usar, pero tú constantemente lo estás usando y te puedes escudar en que no lo estoy usando para el trabajo. Tienes que aprender a poner límites a tu propio consumo, porque cuando tenemos un trabajo de oficina, por ejemplo, trabajas de 8 a 5, tú sales y te desconectas. No revisas tu correo electrónico, no ves papeles, no tienes nada por firmar, o al menos no hasta la hora en que tú decides, bueno, a partir de este momento voy a retomar el trabajo porque me quedó algo pendiente. Establecer ese límite y dar valor al tiempo que vas a pasar en casa con tu familia, especialmente con niños y adolescentes. Si tienes que hacer algo en tu dispositivo que sea absolutamente excepcional, no los abstraigas de otras situaciones de la vida. Es decir, yo comprendo como madre y participante de una dinámica familiar que hay muchas cosas que hacer y muchos padres dicen, es que tengo que participar de esto, cocinar, limpiar, ordenar, voy a darle el dispositivo para yo poder hacerlo. No, vamos a hacerlos parte para que ellos no se pierdan esta realidad, que es lo que sustenta un hogar, y a dejar el consumo de dispositivos para cuando realmente o quiero tener un tiempo de recreación o es absolutamente necesario porque debo tener algo extraordinario de trabajo, pero esa que no sea la regla. Nosotros acá en Conatel estamos impulsando una campaña que se llama Conéctate a la vida. A través de ella buscamos visibilizar pues estas problemáticas, estos impactos negativos que están teniendo el uso excesivo de las redes sociales, también las implicaciones de los retos virales. ¿Usted cómo evalúa este tipo de iniciativas, este tipo de campañas pueden ayudar a crear un cambio en la sociedad y contribuir a contrarrestar estas situaciones? Por supuesto, todos los esfuerzos son válidos y son necesarios. Que una familia se entere hoy a través de ese programa de que existen riesgos vinculados al uso de dispositivos electrónicos y que tome la decisión de informarse más o de buscar ayuda para tratar la situación que tiene en su dinámica familiar va a ser valioso. Tenemos que seguir apoyando iniciativas como la del Ministerio de Educación a través de ese plan piloto para sacar los dispositivos de las aulas, incluso ir más allá y hacer propuestas a que, por ejemplo, no se permita el uso, pero tampoco la asignación de labores escolares a través de dispositivos, porque nada hago teniendo que comprar uno para que mi hijo tenga que cumplir deberes escolares, y que se promuevan más actividades reales para la familia. Siempre propongo a las familias que hagamos uso de una estrategia que he llamado 1-1-1. Por cada hora de uso de dispositivo, buscar 1 hora de actividad física y 1 hora de interacción social. Parece bastante sencilla y creo que es posible de abordar por todas las familias. Está interesante. Pero también quisiera preguntarle, rescatando esto que me decía previamente, de los padres que tienen que formarse, porque también cómo un padre puede proteger, puede orientar a un niño si desconoce los riesgos a los que se están enfrentando en este mundo virtual. ¿Cuál
sería quizás su recomendación, su consejo a las familias para que precisamente se documenten sobre esta situación? Sí, es muy importante mantenernos informados. Yo comprendo, empatizo con todos los padres que dicen, pero yo no puedo mantenerme al día con todas estas tendencias, esto me arropa, me sobrepasa. Entiendo perfectamente y de allí es que nace mi proyecto de mantener a los padres informados y conectados con lo que está pasando con nuestros niños y adolescentes. Tenemos que ser intencionales, disponer incluso un tiempo, por más corto que sea, semanalmente, para buscar qué está pasando. Así como yo busco noticias de cualquier materia, ser específicos en usar en el buscador redes sociales, tecnología, para mantenerme al día. Con las noticias, informarme con noticias de hechos cotidianos, abordar incluso a mi adolescente. Algo que le encanta a los niños y adolescentes es pensar que nos están enseñando algo. Poder nosotros abordar a nuestros hijos y preguntarles, oye, ¿hay algo que quieras contarme de últimas tendencias, algo que hayas visto en redes sociales, alguna noticia o algo que haya pasado en tu colegio? Esto va a generar comunicación cercana y nos va a permitir a nosotros aprender de ellos. Y sí, mira, seguir cuentas que se dedican a esto, no solamente yo, sino que informamos acerca, no solo de las necesidades de niños y adolescentes, sino qué riesgos está corriendo en su comportamiento en línea. Criando entre pantallas es la iniciativa que usted viene adelantando desde hace algunos años y me llamó poderosamente la atención revisando sus redes que también usted comentaba que imparten talleres, conferencias, no solamente escuelas, comunidades organizadas, pero las iglesias también están interesadas en esta temática que uno quizás pudiera pensar que no. Sí, de hecho me comentaban ayer en redes sociales, ¿por qué no hablas de esto desde la perspectiva de Jesús? Y yo decía, mira, hay personas que se dedican a abordarlo de esa manera en ámbitos que sea requerido. Yo lo hago porque ciertamente es muy importante para las organizaciones, las iglesias básicamente, o incluso comunidades organizadas en la fe, que quieren abordar esto desde la perspectiva de la familia y la fe. Sin duda ellos están sumamente organizados para actividades familiares, pero sí, se adapta a la audiencia, atiende a las necesidades específicas de la audiencia. Es decir, cuando voy a un colegio, tenemos una entrevista previa donde me comentan qué problemas han tenido y son estos los que tratamos de abordar de forma específica, para que realmente sea una oportunidad de que los padres se vayan con herramientas que puedan aplicar ese mismo día para hacer frente a eso que está afectando a la institución. Antes de finalizar esta conversación, Andrea, quisiera que desde su perspectiva como abogada, como coach familiar, que nos dijera cuáles son los principales desafíos que están teniendo las familias precisamente en torno a la crianza en este entorno digital. Bueno, creo que los hemos comentado. El primero es la normalización de este uso indiscriminado por niños y adolescentes, que nos cuesta pensar que sí se puede hacer diferente. Tenemos que llegar a este cambio de paradigma. El otro es la falta de información que tienen los padres. Hay programación que causa revuelo o impacto porque muestra cosas que quienes nos dedicamos a estudiar esto conocíamos hace mucho tiempo, pero que los padres hasta ahora habían subestimado. Cosas como el grooming, el sexting, el cyberbullying, que son fenómenos que están allí, en ese entorno digital, pero que las consecuencias son palpables en el entorno real. Creo que estos son los principales desafíos, la normalización de esto y el desconocimiento de todo lo que pasa en ese entorno. Andrea, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros estas estrategias prácticas que pueden implementar los padres para orientar y para proteger a niños y jóvenes en este entorno hiperconectado. Gracias, Melanie. A ti. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel.